¿Cómo saber si nuestros hijos están listos para las clases de natación? Debemos tener en cuenta la temperatura del agua, la altura de la piscina o de la pileta, los horarios y si requiere o no de un acompañante. Cuando hablamos de la temperatura del agua, sabemos que hay piscinas temperadas, o sea que el agua podría ser tibia, y hay otras piscinas que no, y que generalmente el agua está muy fría, por ello es que son más económicas. Ahora, cuando hablamos de una persona con autismo o con desórdenes sensoriales, la adaptación a la temperatura del agua va a depender del grado de sensibilidad que tenga esa persona. Esto lo vamos descubriendo en sus primeras experiencias sensoriales, por ejemplo, a la hora de bañarse. Te compartiré dos experiencias diferentes en cuanto a mi hijo mayor, que él tiene autismo grado 2 y lo estás escuchando ahora que está por ahí cantando. A él siempre le ha agradado jugar con el agua, no importa si está fría o no. Le gusta meterse a la tina y salpicar el agua, ya sea que se esté bañando dentro del baño o en el patio de la casa. En cambio, mi hijo menor tiene autismo leve y él desde muy pequeño le ha molestado el agua, que el agua le toque su cara. Si el agua está tibia, no, para él es como si estuviera caliente, ¿no? Y no le agrada mucho bañarse. Cuando toma agua, si está tibia, él dice que está caliente. Entonces él prefiere tomar agua fría. Entonces, el contacto con el agua para un niño con mayor sensibilidad debe ser de manera progresiva. Tengamos en cuenta la hipersensibilidad táctil. También tengamos en cuenta el contacto con las texturas, como el piso del fondo de la piscina o las barras, las losetas en los bordes de las piscinas, la textura del traje del baño y del gorro en la cabeza. Hay gorros de tela, hay gorros de látex, y de preferencia para un niño que no está acostumbrado a usar un gorro, podemos empezar con el gorro de tela. Bueno, a algunos tampoco les agrada usar los lentes de agua. Seamos bastante tolerantes en eso también. ¿Cómo es que logré que mi hijo usara el gorro? Con la técnica del modelado, o sea, poniéndomelo yo primero. Primero me pongo yo el sombrero, ¿sí? Y luego se lo pongo a él. Entonces, nosotros empezamos así desde muy pequeño, jugamos a ponernos el sombrero. Primero me lo pongo yo unos segundos y una vez que él me ve que yo estoy puesta, ¿no? Me lo saco y luego, ahora tú, y se lo ponía él por unos segundos y así hemos ido ampliando los minutos hasta que él se acostumbró a tenerlo más tiempo en la cabeza y ya no se lo sacó más. Cada vez que vamos a salir, le digo, ponte tu sombrero, pero yo también me tengo que poner el mío. Entonces, ambos nos ponemos el sombrero. Y ahora me mira, piensa que vamos a salir. Entonces, tenemos que tener en cuenta también los materiales que utilizan los docentes, como las tablas, los churros, las boyas, y tienen otros materiales de colores para llamar la atención de los niños. En el caso de mi hijo pequeño, él no tolera que le amarren la boya a la cintura. Dice que es muy dura. Y al mayor no le gusta usar el churro. Aquí vamos viendo algunas diferencias en el contacto con algunas texturas. Hay otros materiales como las coladeras, vasos de colores que utilizan también para entrenar a los niños y que permanezcan dentro del agua. En las primeras clases vamos a buscar que el niño tenga una experiencia positiva, que se sienta seguro dentro del agua, como para caminar solo, y también tenemos que considerar aquí la profundidad del agua, a una altura que sea tolerable para el niño. Por ejemplo, les cuento, en el caso de mi hijo menor, él sí tuvo temor de tocar el piso de la piscina con sus pies, quizás sea por el tipo de loseta o los cuadros que veía al fondo del agua, o porque el agua le llegaba hasta su pecho. Entonces ahí estamos teniendo en cuenta la altura. Además de la temperatura del agua, porque para él estaba muy fría. En cambio, en una piscina inflable, donde el agua le llega apenas a la rodilla, se siente más seguro para caminar o intentar hacer burbujas o patear o rapear, así como los cocodrilos, ¿no? Y nuevamente consideramos aquí las texturas y la temperatura del agua. Otro factor a tener en cuenta es el horario. Nosotros elegimos el horario de las 9 de la mañana, ya que luego de realizar algunas actividades en el agua genera mucha hambre. Y continuamos con la rutina de tomar la lonchera a las 10. Siempre tratamos de elegir un horario que se acomode con las horas de las comidas.
Curiosamente, por la tarde el agua suele estar más caliente y también es un buen tiempo para entrar en el agua. O sea que podría ser como en horario de 3 o 4, ¿no? Y luego ya viene la hora del refrigerio o la lonchera. Respecto a la frecuencia de la asistencia a clases de natación, tengamos en cuenta el nivel de tolerancia al ruido y a la multitud, los ecos de las voces de los profesores y de los otros alumnos, o los ruidos de las máquinas que se utilizan para mantener el agua limpia o temperada. Para un niño que suele estresarse con este tipo de sonidos, es mejor empezar una vez por semana y luego ir ampliando a 3 veces por semana o, bueno, dependiendo cómo el niño se va adaptando. Ojo, siempre tratamos que la experiencia sea lo más placentera posible. Si solo entra el agua para saltar o salpicar, está bien. O si prefiere quedarse sentado al borde de la piscina y dar unas cuantas patadas, también. Tengamos en cuenta el nivel de atención y la habilidad para seguir instrucciones. De eso va a depender nuestra decisión como padres o tutores para ingresar al agua con ellos. Hay programas como Papá y Yo, donde uno de los padres ingresa con el niño pequeño al agua. Me refiero a niños en edades entre 4 a 10 años. Tengamos en cuenta que antes de la pandemia eh, era más fácil poder ingresar a una piscina, pero ya luego cuando empezó la pandemia, pues era muy difícil esto, ¿no? Y yo no había visto antes de la pandemia alguno de estos programas. Y bueno, durante este tiempo en el que no pudieron ingresar a la piscina, muchos niños perdieron esa oportunidad de poder recrearse, de jugar en el agua. Y bueno, en ese tiempo, cuando empezó la pandemia, mi hijo mayor tenía 2 años y solo podía meterse en una tina que la colocábamos en el patio de la casa. Este programa, Papá y Yo, ha sido muy bueno para él, ha sido un tiempo maravilloso para ambos, aparte de acompañarlo en este proceso, el tener el contacto, el estar allí con él, le ha dado la seguridad para que él pueda movilizarse dentro del agua. Ahora que ya tiene 6 años, yo aún lo acompaño en el agua, más porque tiende a distraerse y necesita ayuda para seguir las instrucciones y practicar el pateo, ya que él aún no tiene una buena coordinación. Entonces, aquí tenemos en cuenta algunos criterios antes de elegir el lugar donde vamos a inscribir a nuestros hijos o incluso si es el tiempo adecuado y de repente algunas cosas que podemos hacer en casa para prepararlos para este tiempo que definitivamente va a ser muy productivo para nuestros niños. ¿Y de qué manera? ¿Qué es lo que buscamos cuando ponemos a nuestros hijos a estudiar natación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a encontrar muchos beneficios, les voy a mencionar solamente algunos. Primero, que se estimula el desarrollo psicomotor de los niños, además que va a favorecer a la relajación y el bienestar del niño, va a poder realizar ejercicios. Por ejemplo, con mi hijo mayor, nosotros hacemos gimnasia cerebral dentro del agua y esto le ha ayudado mucho para bajar de peso porque él estaba un poco gordito. Puede mejorar también en el habla, la función cognitiva al sentirse más relajado, y ya que el agua tiene un efecto calmante, reduce también esos ruidos que pueden ser molestos, porque él cuando está fuera del agua generalmente, digamos en la calle, usa audífonos, pero cuando vamos a la piscina, o sea, está súper relajado y puede tolerar muchas cosas. El tiempo dentro de la piscina también va a ayudar a que nuestros hijos puedan lidiar con el estrés a diario, ¿sí? O sea, cuando tenga que estar fuera del agua, interactuar con otras personas. Otra cosa también que es un gran beneficio, la socialización, porque puede participar con otros niños, mantener contacto visual. Realmente se ven mucho los beneficios aquí para nuestros niños, aparte que va a desarrollar mayor confianza en sí mismo, de lo que hablábamos de la seguridad, de poder moverse dentro del agua, y también se fortalece la autoestima. Entonces, aquí les comparto algunas de, ya sea las consideraciones a tener en cuenta y también los beneficios que se producen de matricular a nuestros hijos en algún taller de natación. Y bueno, tengamos en cuenta que debemos ser pacientes, porque cada niño avanza a su propio ritmo.